Diseño metodológico, artículo científico. Para este segundo capítulo vamos a tener que armar la metodología, el diseño de la investigación, el cual se divide en tres momentos importantes. Tipo de investigación, que corresponde propiamente al diseño metodológico, se divide en tres fases. Hay primero una revisión documental, de documentos importantes que nos van a dar un panorama teórico, una base teórica y una base referencial sobre lo que se quiere investigar. Luego vendrá, producto de este análisis documental, la selección de casos y luego un análisis de casos que finalmente este análisis arrojará unos resultados. Son los tres momentos de estas investigaciones cualitativas del ámbito del diseño arquitectónico que van apuntando hacia la producción de un artículo científico. En el segundo momento tenemos la presentación de casos arquitectónicos, en donde hay que buscar una muestra seleccionada con ciertos criterios de validez. Hay que seleccionar 5 casos arquitectónicos y existe una flexibilidad en el ámbito de acuerdo con la realidad. Es decir, de acuerdo con la realidad que se está estudiando, pueden ser 5 casos internacionales, pueden ser 5 casos nacionales, puede ser una combinación entre casos internacionales y casos nacionales, pueden ser solamente 5 casos latinoamericanos, y cualquiera de las combinaciones posibles entre ellos, de acuerdo a lo que dictamine la realidad que se está estudiando. Estos objetos arquitectónicos donde se haya aplicado la variable, o sea, debemos buscar objetos arquitectónicos donde la variable esté expresada, esté aplicada en la arquitectura. Y además también debe contener los criterios arquitectónicos de aplicación que previamente hemos diagnosticado o hemos identificado en los documentos teóricos. Finalmente, la arquitectura donde se haya aplicado estos criterios arquitectónicos y además que contenga la aplicación de la variable, pueden ser los mismos objetos arquitectónicos que uno está estudiando o puede ser una arquitectura análoga en función y complejidad cuando uno no puede encontrar por cuestiones de la realidad los mismos objetos arquitectónicos. En el tercer momento tenemos las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, el diseño de la instrumentación. Para este caso, los instrumentos de investigación y recolección de información son los siguientes: ficha de análisis de casos, ficha de análisis gráfico, tabla de criterios arquitectónicos de aplicación, tabla de antecedentes, tabla de alineamiento de diseño, entre otros. Podrían haber más, dependiendo de cada una de las revistas y cada exigencia que una revista indexada propone. La metodología de investigación para todos es por igual, por ahora. Todos colocamos esta misma redacción, porque todos hacemos el mismo diseño metodológico. Esto podría variar dependiendo de cada particularidad de cada investigación y de cada revista también. Las revistas proponen también qué cosas se va a colocar en estos acápites de metodología, pero todos tenemos, digamos, el mismo ADN, la misma estructura que la seguimos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros son dos momentos en el tipo de investigación: el tipo propiamente dicho y el diseño metodológico. Entonces, por el tipo de investigación y por la profundidad, la investigación es descriptiva, por describir el comportamiento de una variable en una población definida o en una muestra de una población finita. Por la naturaleza de los datos, la investigación es cualitativa, por centrarse en la obtención de datos no cuantificables basados en la observación. Por la manipulación de la variable, es una investigación experimental, basada fundamentalmente en la observación del comportamiento de la variable en análisis de casos empíricos. El diseño metodológico tiene las tres fases que previamente hemos anunciado. La primera fase es la revisión documental, donde el método es la revisión de documentos primarios sobre investigaciones científicas. El propósito es precisar el tema y la variable de estudio, identificar los criterios arquitectónicos de aplicación. Los criterios arquitectónicos de aplicación son elementos descritos de modo preciso e inequivocable, que orientan el diseño arquitectónico. Los materiales para esta primera fase son una muestra de artículos, 20 investigaciones primarias entre artículos y tesis. Procedimiento: identificación de los criterios arquitectónicos de aplicación más frecuentes que caracterizan la variable. Segunda fase, que es el análisis de casos. El método: análisis de los criterios arquitectónicos de aplicación en planos e imágenes. El propósito: identificar los criterios arquitectónicos de aplicación en hechos arquitectónicos reales para validar su pertinencia y funcionalidad. Materiales: 5 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y representativos. Procedimiento: identificación de los criterios arquitectónicos de aplicación en hechos arquitectónicos. Elaboración de un cuadro resumen de validación de los criterios arquitectónicos de aplicación. Y en la tercera fase tenemos los resultados, ¿no?
Método: describir de manera cualitativa y gráfica los resultados obtenidos en el análisis de caso. Propósito: determinar los lineamientos teóricos de diseño arquitectónico. Eso comprende nuestra metodología de trabajo. Aquí está explicado ya el tipo de investigación, que la mayoría de las tesis de arquitectura se basan en revisiones documentales, necesariamente no experimentales. En la primera fase tenemos la revisión documental. Hay que escoger 20 antecedentes, entre teóricos generales 10 y teóricos arquitectónicos 10. Los generales dan ese panorama, pues un panorama genérico sobre el problema a investigar y sobre la probable variable que va a darle solución al problema, mientras que los teóricos arquitectónicos se enfocan ya en la realidad problemática sobre la arquitectura y su relación con la variable, y cómo el espacio arquitectónico va mutando respecto al ingreso y aplicación o acción de la variable sobre el espacio arquitectónico. Aquí, de la lectura de estos documentos, se debe obtener o debe arrojar la identificación de las dimensiones de estudio y de los criterios arquitectónicos de aplicación. En esta segunda fase se procede, ya teniendo criterios identificados, a buscar esos criterios donde están aplicados empíricamente en la realidad arquitectónica. Esta se llama análisis de casos. Se seleccionan 5 casos, como mínimo, se diseñan los instrumentos de investigación, se observan los criterios arquitectónicos aplicados en los casos y se grafica los casos, los objetos, los resultados observados, ¿no?, en estos casos de análisis. Luego vendrá después de este proceso, ¿no?, de seleccionar los casos, de pasarle el diseño de instrumentos a cada uno de los casos, de observar los criterios en cada uno de los casos y de haber graficado y obtenido los resultados de estos análisis, se procederá a las conclusiones del análisis a nivel de verificaciones. En una tercera fase, los resultados, ¿no?, vendrá la interpretación de las conclusiones del análisis de los casos y finalmente esto va a arrojarnos un resumen de lineamientos teóricos de diseño arquitectónico. Cabe hacer la acotación aquí que un criterio arquitectónico de aplicación no es lo mismo que un lineamiento teórico de diseño. Un criterio arquitectónico es teórico, es producto de la indagación documental, porque ahí los encontramos y ahí los identificamos. Pero un lineamiento ya pasó un proceso. Un lineamiento pasó un proceso de ser identificado en un caso empírico de la realidad, de haber sido aplicado en la realidad arquitectónica y por lo tanto ha sido validado. Una vez que ese criterio ha sido validado, se convierte inmediatamente en un lineamiento teórico de diseño arquitectónico. Esta es la presentación de casos arquitectónicos de la muestra seleccionada. Son 5 proyectos arquitectónicos donde se ha aplicado la variable de investigación. No importa si el proyecto arquitectónico seleccionado no corresponde al objeto arquitectónico que vamos a diseñar en el curso de taller 9. La variable y los criterios arquitectónicos deben estar aplicados en la arquitectura analizada. Es el requisito fundamental para ser seleccionable. Los objetos arquitectónicos serán análogos en función y complejidad y necesariamente del mismo tema de investigación. Los casos serán seleccionados de fuente de información arquitectónica y ya no serán seleccionados a través de una revisión documental. Lo importante del caso seleccionado es que sea pertinente a la variable de investigación y que posea una cantidad de información gráfica arquitectónica que garantice un análisis profundo de la variable aplicada. Los casos arquitectónicos de preferencia deben ser objetos arquitectónicos construidos o proyectos arquitectónicos si este documento posee plantas, cortes, elevaciones, renders, detalles en donde se aprecie cómo se aplicó las variables en el proyecto. Los casos arquitectónicos deben ser del ámbito nacional e internacional de preferencia, pero podrán ser de un solo ámbito si el problema y la realidad empírica así lo requiere. Las combinaciones son flexibles y pueden ser 5 casos internacionales, 5 casos nacionales, 5 casos latinoamericanos, 2 casos latinoamericanos y 3 nacionales, además de todas las combinaciones posibles de acuerdo con lo que dictamine la realidad estudiada. La parte de la metodología es la presentación de los casos, la cual inicia con una tablita en donde aparecen los casos enumerados, aparecen los casos nombrados, aparece la variable de estudio y aparece el tema arquitectónico, el hecho arquitectónico, en donde uno va marcando, ¿no?, qué es lo que le conviene o qué es lo que está estudiando en cada uno de estos momentos. Obvio que esto tiene que estar marcado siempre porque uno escoge el caso porque contiene la variable o contiene sus criterios, ¿no? Y luego también uno va marcando para ver si es que ha habido un match, o sea, si es que el caso seleccionado contiene la variable y los criterios, además también es el mismo objeto arquitectónico que uno va a diseñar. La presentación consta de una buena foto, ¿no?, una buena imagen del proyecto del caso seleccionado,
donde se vea la volumetría completa para poder tener una referencia de qué tan bueno es este caso seleccionado, y un breve resumen, una breve reseña contenida en 2 párrafos. El primer párrafo es para anotar cuestiones preliminares como el nombre del proyectista, el año, el lugar, el área, ¿no?, del proyecto seleccionado. Y el segundo párrafo es para justificar la selección o la elección del caso. ¿Por qué se ha elegido este caso y cuál es su relación con la variable o su relación con los criterios arquitectónicos de aplicación identificados en la parte documental? La metodología del instrumento de investigación corresponde a esta ficha de análisis de casos que ya está estandarizada, ¿no? Es una ficha común que todo el mundo usa, en donde solamente se cambia en el diseño de la ficha, solamente se cambia los criterios arquitectónicos de aplicación. Cada proyectista, cada investigador tendrá que colocar sus propios criterios que ha identificado previamente en la etapa documental. Luego viene la ficha de análisis de gráficos, en donde también ya está estandarizada. La ficha contiene una primera cara, que es una primera parte que es general, genérica. Luego viene la sección donde uno redacta los criterios de diseño arquitectónico validados aquí. Uno está validando estos criterios que está encontrando, los redacta aquí. Y luego aquí abajo vienen, ¿no?, los análisis gráficos producidos en el estudio del caso. Estas son las tablas que podrían variar de revista a revista, pero tenemos ya unas tablas estándares que han producido efectos positivos en las revistas que hemos postulado anteriormente. Por ejemplo, tenemos esta tablita que organiza el título del antecedente, el autor del año, el tipo de documento y la relación con la investigación, la procedencia, o sea, de qué institución se hizo este documento, la relevancia respecto a la investigación que estamos haciendo y por qué se seleccionó este antecedente, y la dimensión a la que pertenece el antecedente. También tenemos esta tabla de lineamiento de diseño, donde ya después de haber hecho los estudios vamos a arrojar resultados. Entonces colocamos la categoría, lineamiento de 3D, lineamiento de tipología espacial, lineamiento de detalle. Aquí van los lineamientos ya ordenados por categoría, ¿no?, con la dosificación correcta. Acá van los resultados que implican en qué casos se encontraron esos lineamientos estudiados y el porcentaje de aplicación o uso que se le dio en cada uno de los casos que se analizan.